Ok, chicos, vamos a empezar a resolver la lista. El ejercicio 1, me dicen verifique en cada caso tanto las condiciones para aplicar el teorema de valor medio, así como las conclusiones del mismo. Me dan 4 funciones, solo vamos a resolver 2 de ellas, que va a ser el A y el C. ¿Sí? A y C. Entonces, ¿qué dice el teorema de valor medio? A ver, recordemos el teorema de valor medio. ¿Qué nos dice el teorema de valor medio? Teorema de valor medio. Bueno, chicos, comenten por el chat. Dice CAF una función continua, ¿no? CAF una función continua en un intervalo cerrado. A ver, CAF una función continua en el intervalo cerrado A, B. Y derivable en el intervalo abierto A, B. Entonces existe un C que pertenece al intervalo abierto AB, tal que la derivada de la función evaluada en C va a ser igual a la función evaluada en los extremos, ¿no? B menos F de A sobre B menos A. Sobre B menos A. Ese es el teorema de valor medio. ¿Sí? Debe estar ahí en las notas del profesor. Ese es el teorema de valor medio. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que se debe cumplir para poder usar el teorema de valor medio? Que tu función sea continua en el intervalo cerrado y sea derivable en el intervalo abierto. Si cumple estas dos condiciones, entonces puedes usar el teorema de valor medio. ¿Qué dice? ¿Qué implica eso? Que existe un C que pertenece a este intervalo abierto de AB, tal que la derivada de la función evaluada en C es igual a f en B menos f en A sobre B menos A. Entonces, vamos a aplicar el teorema de valor medio para el ejercicio A y B. ¿Sí? Para el ejercicio A. Me dan la función x al cuadrado menos x. X al cuadrado menos x. Me dan su respectivo dominio, que es de menos 1 a 3. Es un intervalo cerrado de menos 1 a 3. Entonces, esta función es continua. Como es una cuadrática, es continua en todos los reales. En particular, es continua en el intervalo cerrado de menos 1 a 3. ¿Sí? También es una función derivable. ¿Sí? Es una función derivable en todos los reales. En particular, es derivable en el intervalo abierto de menos 1 a 3. Entonces, sí cumple con las condiciones del teorema de valor medio. ¿Qué implica eso entonces? Que existe una constante C que pertenece al intervalo abierto de menos 1 a 3, tal que se cumple esta expresión, ¿verdad? Entonces aquí voy a colocar F es continuo. Tengo que mencionar las condiciones. F es continua en menos 1 a 3 abierto. Y F es derivable. Es derivable en el intervalo abierto de menos 1 a 3. Entonces,
por el teorema de valor medio, existe una constante C que pertenece al intervalo abierto de -1 a 3, tal que la derivada de mi función evaluada en C, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a f en 3 menos f en -1 sobre 3 menos -1, ¿no? Entonces, este C debe pertenecer a este intervalo. Hay que encontrar ese valor de C. ¿Cómo encuentro ese valor de C? Primero voy a derivar mi función, ¿sí? A un costado voy a derivar mi función. A ver aquí, la derivada de x. La derivada de la función respecto a x sería 2x menos 1. Lo voy a evaluar en C. ¿Qué va a ser igual? A 2c menos 1. Y aquí, f en 3. Aquí es igual la función evaluada en 3. Sería 3 al cuadrado 9 menos 3 sería 6, ¿no? Menos, en -1 sería 1 y acá sería más 1, acá sería 2. Sobre 3 menos por -1 sería aquí 4, ¿no? El cociente sería 1. Quiere decir que la derivada de la función evaluada en C es igual a 1. Entonces aquí resolviendo esta ecuación se tiene que C es igual a 1. Justamente ese valor de C pertenece a este intervalo. Entonces hemos encontrado el valor de C. Y este C pertenece al intervalo de -1 a 3. ¿Está bien? ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Entonces, esto se hace aparte, ¿sí? Entonces hemos aplicado el teorema de valor medio para la primera función, x al cuadrado menos x. Para el segundo ejercicio, para el ejercicio C, me dan la función x más 2 sobre x, donde x pertenece al intervalo de 1 medio a 2. A ver, para el ejercicio C. Mi función es f de x es igual a x más 2 sobre x, donde el dominio es el intervalo de 1 medio a 2. Ya, para este ejercicio tengo que ver si cumple las condiciones del teorema de valor medio. Esta es una función continua en todos los reales excepto el 0, ¿no? Pero excepto el 0, porque en el denominador no puede ser 0, ¿no? Pero en este intervalo, como en este intervalo no está contenido el 0, entonces quiere decir que esta función, como es continua en todos los reales excepto el 0, y justamente este intervalo está contenido en todos los reales excepto el 0, si tu función es continua en todos los reales excepto el 0, en particular va a ser continua en este intervalo. ¿Sí? En particular va a ser continua en ese intervalo. Y también va a ser derivable en el intervalo abierto. O sea, sí cumple las condiciones del teorema de valor medio. Y lo vamos a mencionar acá. F de x es continuo en el intervalo cerrado de 1 medio a 2. Y es derivable en el intervalo abierto.
Entonces, por el teorema de valor medio, existe un C que pertenece al intervalo abierto de 1/2 a 2, tal que la derivada de mi función evaluada en C va a ser igual a f, la función evaluada en los extremos, f en 2 menos f en 1/2, sobre 2 menos 1/2. 2 menos 1. Entonces aquí la derivada de la función va a ser igual. F en 2 aquí va a ser igual. A ver, reemplazando. Acá 2, acá sale 1, más 2, 3. Menos F en 1/2. Acá sale 4. 4 más 1/2. A ver, 4 más 1/2, aquí es igual. 9/2. Sobre 2 menos 1/2 sería 3/2. Acá resolviendo por resta de fracciones y por medios y extremos, aquí es igual a esto. A ver. Es menos 1. ¿Sí? Entonces, la derivada de mi función en este C es igual a menos 1. Entonces, a un costado voy a derivar mi función. Y la derivada de mi función aquí va a ser igual. La derivada de X es 1. La derivada de 2 sobre X es... A ver. Es menos 2 veces sobre X al cuadrado. Esa es la derivada de mi función. Entonces, lo voy a evaluar en C. Sería 1 menos 2 veces X al cuadrado igual a menos 1. Resolviendo esta ecuación, acá sería 2 es igual a 2 sobre X al cuadrado. X al cuadrado es igual a 1. ¿Y acá qué implica? No. A ver, aquí es C. Aquí también es C. Aquí es C. Aquí es C al cuadrado. C al cuadrado igual a 1. Eso implica que C es igual a más menos 1. Pero uno de ellos pertenece al intervalo de 1/2 a 2. Entonces uno de ellos se descarta, ¿no? Vamos a tomar C igual a 1. Porque ese 1 pertenece al intervalo abierto de 1/2 a 2. El negativo no pertenece a ese intervalo. Entonces, para ese C igual a 1, se cumple el teorema de valor medio. A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? A ver, comenten por el chat. Entonces pasamos al ejercicio 2. Ok, Lisette, muy bien. Pasamos al ejercicio 2. A ver el ejercicio 2. Me dice analizar la monotonía y los valores extremos de las siguientes funciones. Entonces, ahí hay como 8 funciones. Solo vamos a resolver 3 de ellas. Vamos a resolver el A,
el B y el H. ¿Sí? A ver, para el ejercicio A. Me dan la función logaritmo de 1 más x al cuadrado. Entonces yo para analizar la monotonía, o sea, ¿qué significa la monotonía? Significa en qué intervalos tu función es creciente y en qué intervalos tu función es decreciente. Y me piden los valores extremos, ¿no? El máximo y el mínimo. Entonces, para yo poder analizar la monotonía, para eso yo necesito la derivada de mi función. Entonces vamos a derivar la función. Derivada del logaritmo es la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Derivada de 1 es 0, derivada de x al cuadrado es 2x. Sobre la misma función de lo que está dentro del paréntesis, que viene 1 más x al cuadrado. Y lo voy a igualar a 0. Entonces, el primer paso para poder encontrar la monotonía, tengo que hallar los puntos críticos. ¿Y cómo obtengo los puntos críticos? Derivando la función e igualándolo a 0. ¿Bien? Entonces, el primer paso es encontrar o hallar, ¿no? Encontrar los puntos críticos. ¿Y cómo encontramos los puntos críticos? Derivando la función e igualándola a 0. Y ahora aquí, el denominador, aquí observando aquí, el denominador siempre es diferente de 0, ¿no? Nunca va a ser 0 el denominador. Entonces, ¿qué implica ahí? Que 2x es igual a 0. 2x es igual a 0. Entonces, x es igual a 0. Entonces, hemos encontrado un único punto crítico. Este es mi punto crítico. X igual a 0. ¿Está bien? Una vez encontrados los puntos críticos, los vas a ubicar en tu recta. Ese sería el segundo paso. Lo voy a ubicar en mi recta. En mi recta numérica. Ubico mi punto crítico. Mi punto crítico está por acá. 0. Y voy a elegir valores a sus extremos. Por ejemplo, por acá puedo elegir el -1. Por aquí puedo elegir el 1. Y lo voy a evaluar. Esos valores que yo he elegido, lo voy a evaluar en la derivada. No en la función, sino en la derivada. ¿Está bien? La derivada de la función evaluada en -1. Aquí va a ser igual. A ver. Voy a evaluarlo en la derivada. A ver aquí. Esta es mi derivada. Evaluando sería 2 por -1 sobre 1 más -1 al cuadrado. Es un número negativo, ¿no? Quiere decir que por acá esto va a ser decreciente. Porque me ha salido negativo. ¿Está bien? Me ha salido negativo aquí. Ahora, evaluado en 1. La derivada de la función, pero evaluada en 1. Aquí va a ser igual. Sería 2 por 1 sobre 1 más 1 al cuadrado. Y eso es positivo. Quiere decir que por aquí, de 0 al más infinito, tu función crece. ¿No? Porque te ha salido positivo. Entonces aquí, si por aquí decrece y por acá crece, el 0, ¿qué viene a ser? X igual a 0, ¿qué viene a ser? ¿Máximo o mínimo? Es un mínimo, ¿verdad? Es mínimo.
Ahora sí. Entonces, observando esta gráfica nomás, yo puedo, para el tercer paso, observando este pequeño gráfico, yo puedo decir dónde mi función es creciente y dónde mi función es decreciente. A ver, observando el gráfico. ¿Dónde tu función crece y dónde tu función decrece? ¿En qué intervalo? A ver, crece de 0 al más infinito. De 0 al más infinito. Y decrece desde el menos infinito a 0. ¿No? Entonces, estos son los intervalos de monotonía. ¿No? Estos son los intervalos de monotonía. Y ahora los valores extremos. X igual a 0 es un mínimo, ¿cierto? Entonces, aquí, su valor, f en 0. ¿A qué va a ser igual? F en 0. Sería logaritmo de 1, ¿no? Y logaritmo de 1 es igual a 0. Este es su valor mínimo. ¿Dónde se da el valor mínimo? Cuando x es igual a 0. Ese es su valor mínimo. Esa función no tiene máximo. O sea, no podemos hallar su valor máximo. Sí. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? Esta es la función. La voy a colocar aquí. Este es el gráfico de la función logaritmo de 1 más x al cuadrado. Ahí está. Entonces, observando el gráfico, observo que mi función es decreciente, de menos infinito a 0. Y de 0 al más infinito mi función crece. Y tiene un valor mínimo, ¿no? Este es un mínimo local y también es un mínimo global, ¿no? Que es el menor de todos, mínimo global. ¿Sí? Y observamos que no hay máximo local ni tampoco máximo global. A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Profesora, una pregunta. Se pueden haber escogido otros valores, no necesariamente el -1 y el 1, ¿verdad? Ah, sí, claro, otros valores. Sí, Igual, iba a salir igual, ¿verdad? igualito. Puedes elegir el -2 o -1/2. Para el otro lado el 3 o 1/2. Igual va a salir decreciente y creciente. No, alguien hizo una pregunta en el chat. Los intervalos de monotonía siempre tienen que ser en los extremos, tienen que ser cerrados. No, acá un error. Está bien, tiene razón su pregunta. Aquí es cerrado. Aquí es cerrado, sí, me he equivocado aquí. Cerrado es. Crece de 0 cerrado al más infinito y decrece de menos infinito a 0, cerrado. Ahora sí, pasamos al ejercicio B. De nada, Alexander, más bien gracias porque te has dado cuenta de mi error. Entonces pasamos al ejercicio B. Ejercicio B. La función es x
sobre 1 más x al cuadrado. Esa es mi función. Entonces, la misma idea, ¿ya? Yo necesito hallar los intervalos de monotonía y los valores extremos. Para eso necesito hallar los puntos críticos. Vamos a hallar los puntos críticos. Eso va a ser mi primer paso. La derivada de mi función y lo igualo a 0. Entonces, la derivada de esta función lo tienes que derivar como división de funciones, como cociente de funciones. La derivada del numerador, que viene a ser 1, por el denominador, menos la derivada del denominador, que viene a ser 2x, por el numerador, sobre el denominador al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Y lo igualo a 0. Acá sería 1 más x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Sobre 1 más x al cuadrado y todo esto al cuadrado. Acá restando sería 1 menos x al cuadrado. Sobre 1 más x al cuadrado y todo esto al cuadrado. Pero el denominador nunca se hace 0. ¿No? Para cualquier valor de x, el denominador nunca se hace 0. Siempre va a ser diferente de 0. Entonces, ¿de ahí qué implica? A ver. Implica que 1 más x, 1 menos x, al cuadrado es igual a 0. Y aquí se tiene que x al cuadrado es igual a 1. X toma dos valores, más 1 y x igual a menos 1. Entonces hemos encontrado dos puntos críticos. Una vez encontrados los puntos críticos, lo voy a colocar en mi recta numérica. Por acá. Coloco en mi recta numérica. Por aquí estará el menos 1 y por aquí el 1. Y voy a elegir valores a los extremos. Por aquí, por ejemplo, voy a elegir el menos 2. Por aquí voy a elegir el 0. Por aquí voy a elegir el 2. ¿Sí? Y los voy a evaluar en la derivada, no en la función. La mayoría comete ese error en el examen y lo evalúa en la función. Se evalúa en la derivada. Aquí va a ser igual. La derivada de esa función es esta. Ya reducir es esto. Esta expresión es la derivada. A ver, en 2, aquí es igual. Yo solo quiero saber si es positivo o negativo. No quiero saber el valor exacto. A ver. Acá sale 4. 1 menos 4 es negativo. Esto siempre es positivo. Entonces la derivada en 2 es negativa. La derivada de mi función perevaluada en 0 es positivo. La derivada de mi función evaluada en 2. Acá es en menos 2. En 2 sería también negativo. Una vez teniendo eso, voy a colocar en mi recta. Cuando evalué en menos 2, salía negativo. Quiere decir que tu función decrece. Cuando evalué en 0, me salía positivo. O sea, quiere decir que tu función crece. Cuando evalué en 2, me salió negativo. Tu función decrece. Entonces, observando este pequeño esquema, puedo encontrar los valores, no, los intervalos de monotonía. A ver, ¿cuáles serían los intervalos de monotonía? ¿Dónde tu función crece y dónde tu función decrece? Entonces, tu función crece en el intervalo de menos 1 a 1.
¿Y dónde tu función decrece? Del menos infinito al menos 1, unido de 1 al más infinito. Aquí es cerrado, ¿ya? Diré abierta, aquí es abierta. Abierta. Entonces esos son los intervalos de monotonía. Ahora, ¿dónde se da el máximo y dónde se da el mínimo? A ver. ¿Dónde se da el máximo? Observando aquí. Yo veo que donde la función decrece y crece, ahí se da el mínimo. En x igual a menos 1 se da el mínimo. Donde tu función crece y luego decrece, aquí se da el máximo. En x igual a 1. Pero ¿quién es el valor máximo? El valor máximo es la función evaluada en 1. A ver, la función evaluada en 1, ¿a qué es igual? 1/2, ¿no? Ahora, el valor mínimo es la función evaluada en menos 1, que viene a ser menos 1/2. Entonces, el valor máximo es 1/2 y el valor mínimo es menos 1/2. ¿Dónde se da el máximo? El máximo se da cuando x es igual a 1. Y el mínimo se da cuando x es igual a menos 1. A ver, hasta ahí alguna pregunta. A ver, chicos, ahí compartí, acabo de pegar el gráfico de esa función. A ver si observan ahí. Sí cumple, ¿verdad? Con lo que hemos hallado. Mire, ven, ahí está, a ver. El valor máximo se da en 1/2. Por acá debe estar 1/2. Es pequeño aquí, lo vamos a engrandar para que lo vean. A ver. Mira, cuando x es 1, el valor máximo es 0,5, que viene a ser 1/2. Y cuando es menos 0,5, el valor mínimo es menos 0,5. Diré, cuando es menos 1, el valor mínimo es menos 1/2. Observando el gráfico, ¿dónde tu función decrece? A ver, decrece desde el menos infinito a menos 1. Y eso es lo que hemos encontrado. Correcto. ¿Dónde tu función, en qué intervalo otra función decrece? De 1 al más infinito. ¿Y dónde tu función crece? Crece desde menos 1 hasta 1. O sea, sí está cumpliendo, ¿no? Ese es el gráfico de mi función. Ahora sí pasamos al ejercicio H. Ahí está el gráfico. Ahí se ve más claro. Entonces pasamos al ejercicio H. La función de H mi función es 3x menos x a la 1/3. Esa es mi función. Entonces, la misma idea. Hallo los puntos críticos. ¿Cómo encuentro los puntos críticos? Derivando mi función y lo igualo a 0. Entonces, la derivada de esta función sería 3 menos 1/3 por x a la menos 2/3. Y lo igualo a 0. Y acá sería 3 es igual a 1/3 de x a la menos 2/3. Esto multiplica, sería 9 es igual a 1 sobre x a la 2/3. Y acá x a la 2/3 es igual a 1 sobre 9.
A ver, aquí, x aquí va a ser igual. A ver. Aquí va a ser igual a x. Bueno, chicos, aquí es igual a x. Acá hay un cuadrado. Es más menos 1/9 a la 3/2. Y este es igual a más menos 1/27. Porque raíz de 1/9 es 1/3. 1/3 al cubo es 1/27. Entonces hemos encontrado dos puntos críticos. Trazo mi recta numérica y ubico mis puntos críticos. Ubico mis puntos críticos. Por aquí está menos 1/27 y por aquí está 1/27. Y voy a elegir valores a sus extremos de cada uno de ellos. A ver, por aquí voy a elegir, por ejemplo, por aquí voy a elegir el menos 1. Por aquí elijo el 1. Y por aquí, ¿qué valor puedo elegir? He elegido el menos 1/100. ¿Está bien? Y lo voy a evaluar en la derivada. A ver. En la derivada. Aquí es igual. La derivada de mi función es esta expresión que está acá. En menos 1, aquí es igual. Positivo o negativo. Yo solo quiero saber si es positivo o negativo. No quiero saber el valor exacto. Es positivo. Si tú evalúas en menos 1/100 te va a salir negativo. Y si evalúas en 1 también te va a salir positivo. Quiere decir que acá tu función es creciente. Acá tu función decrece. Y acá tu función es creciente. Teniendo ya el bosquejo, podemos encontrar los intervalos de monotonía. ¿Dónde mi función crece? Crece desde el menos infinito a menos 1/27 cerrado. Unido de 1/27 cerrado al más infinito. ¿Dónde tu función decrece? Decrece en el intervalo cerrado de menos 1/27 a 1/27. Ahora, ¿dónde se da el máximo y dónde se da el mínimo? A ver. Por ejemplo, aquí tu función crece y por acá decrece. Entonces, aquí se da el máximo, cuando x es igual a menos 1/27. ¿Dónde se da el mínimo? Se da el mínimo donde tu función decrece y por acá crece. Ahí se da el mínimo. Entonces, x es igual a 1/27. Ahora, el valor máximo y el valor mínimo. Aquí es igual. Es f en menos 1/27 y por acá f en 1/27. A ver, evalúame la función.
la raíz cúbica de menos 1 sobre 27 es 1/3. Menos 1/3. Con este menos se hace positivo. Sería más 1/3. Acá te sale menos 1/9, ¿no? Más 1/3. Sale, acá por 3 sale 2/9. Ahora el valor mínimo. Acá sería positivo y acá sería negativo. Aquí es igual, sería menos 2/9. Entonces el valor máximo es 2/9 y se da cuando x es igual a menos 1 sobre 27. El valor mínimo es menos 2/9 y se da cuando x es igual a 1 sobre 27. A ver, el gráfico de esta función es la siguiente. Ahí está el gráfico. A ver. Aquí está el máximo y acá se da el mínimo. Por aquí tu función decrece, crece y por aquí decrece. Y sí cumple con las condiciones que hemos encontrado, ¿no? ¿Sí? Y ustedes lo ven más con tiempo. Este es el gráfico. Entonces ya hemos resuelto el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Pasamos al ejercicio 3. A ver, el ejercicio 3. Me dice, muestre una función decreciente en este intervalo, más no es decreciente en el intervalo cerrado. O sea, aquí es decreciente de menos infinito a 1 abierto, más no es decreciente de menos infinito a 1 cerrado. Y es creciente, dice, en 1 abierto a más infinito. Acá se han equivocado, acá debe ser abierto. Más no creciente en 1 cerrado al más infinito. A ver cómo sería eso gráficamente. A ver. Vamos a graficar una función que cumple esas condiciones que me está pidiendo. Por aquí debe estar el 1, ¿no? Por aquí. Para mí sería esa función. Este es mi eje Y, mi eje X. Por aquí va a estar el 1. Y por acá voy a tomar un punto. Que tome, por ejemplo, cualquier valor, que sea 5. ¿Está bien? Entonces, miren, desde menos infinito a 1 abierto, que acá está abierto, no toma aquí abierto eso. Es decreciente. ¿Sí? Más no es decreciente en este intervalo. ¿No? Toma esta parte de esta recta con este punto. Esa función no es decreciente. En ese intervalo tu función no es decreciente. Si está tomando el 1, ¿no? Aquí toma el 1. No es decreciente, porque acá esto sería una función por tramo, ¿no? Ahora, es creciente del 1 abierto al más infinito. Acá debe ser abierto. ¿No? Ahí está. Es creciente del 1 abierto al más infinito. Más no es creciente del 1 cerrado, porque esto ya sería una función por tramo, ¿no? Está separado, ¿no? Esa sería una función que cumple esas condiciones. Ahora tengo que hallar también su regla de correspondencia, ¿no? ¿Quién es la regla de correspondencia? ¿Cómo hallo la ecuación de esta recta? Y la ecuación de esta recta. A ver.
Esta es una recta dependiente negativa, ¿no? Y esta es una recta dependiente positiva. Entonces por aquí sería menos 2x más 2. ¿Está bien? Si x es 1, esto te da 0. Y justamente cuando es 1 es 0. No toma. Entonces aquí x va a pertenecer desde el menos infinito a 1 abierto. Esta función, ¿quién sería? Sería 2x menos 2. Cuando x es 1 te da 0. Será cuando x va a pertenecer del 1 abierto al más infinito. Y cuando x es 1, ¿qué pasa cuando x es 1? ¿Tu función cuánto vale? 5. Yo le he puesto 5, ¿no? Ya está. Eso sería una regla de correspondencia. No es único, hay varias. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Entonces pasamos al ejercicio 5. Sí, el ejercicio 5. Me dice, muestre una función continua en todos los reales, tal que alcanza su valor mínimo local en x igual a 1 y su valor máximo local en x igual a 3. Más, esta función no tiene valores extremos globales, quiere decir que no tiene ni máximo ni mínimo global, solo tiene mínimo y máximo local. ¿Cuál sería esa función? A ver. A ver, yo elijo esta función. Este es eje Y, eje X. Dice que en X igual a 1, por acá X igual a 1, y acá está el 2 y por aquí está el 3. En X1 se da el mínimo, en X3 se da el máximo. Entonces mi función a ver cómo sería. Por acá se da el valor mínimo. Y por acá se da el valor máximo. A ver cómo sería entonces mi función. A ver, vayan pensando, chicos. A ver, chicos, ¿cómo sería esa función que cumple esas condiciones? Sería de esta manera, miren. Así. Aquí se da el mínimo local y acá se da el máximo local. Esta función no posee ni máximo global ni mínimo global, ¿no? Ya que esto va hacia el más infinito y acá va hacia el menos infinito. Eso sería mi función que cumple esas condiciones. Ahora, su regla de correspondencia. ¿Quién sería la regla de correspondencia? Esta es la gráfica de una cúbica, ¿no? A ver.
A ver, chicos, ¿cómo encontramos la regla de correspondencia? Esa es una pregunta que es para pensar y eso viene en una PCA. Gráficamente ya tienes cómo es tu función, cómo encuentras la regla de correspondencia. Si yo veo que mi gráfico tiene la forma de una cúbica, entonces mi función tiene que ser una polinomial de grado 3, ¿no? Mi función tiene que ser una función de grado 3. Ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. ¿Sí? Donde mi dominio, observando el gráfico, es todos los reales. Ahora, ¿cómo encuentro yo el 1 y el 3? ¿Cómo encuentro yo los... ¿Qué viene a ser x igual a 1 y x igual a 3? ¿Qué vienen a ser? Los puntos críticos. Viene a ser x igual a 1 y x igual a 3. ¿Cómo encontramos eso? Justamente hallando la derivada, ¿no?, de esta función, ¿cierto? Entonces, la derivada de mi función, en la derivada de tu función tú vas a encontrar tus puntos críticos, que debe ser de esta manera, x menos 1 por x menos 3, ¿no? Y acá tú encuentras que x es igual a 1 y x es igual a 3. Entonces, la derivada de tu función, ¿de qué forma es? Es x al cuadrado menos 4x más 3. Tú factorizas, llegas a lo mismo. Esto es la derivada. Pero yo no quiero la derivada, yo quiero la función. Entonces aquí, ¿de qué función su derivada es x al cuadrado? ¿La derivada de qué función es x al cuadrado? Es de x al cubo sobre 3. Deriva esta función, es x al cuadrado. Ahora, ¿la derivada de qué función es 4x? Es de 2x al cuadrado. Tú derivas esta función, su derivada es 4x. Ahora, ¿la derivada de qué función es 3? De 3x. Entonces, esta es mi regla de correspondencia, donde x pertenece a todos los reales. Si tú derivas esta función y la igualas a 0, vas a llegar que los puntos críticos es x igual a 1 y x igual a 3. ¿Está bien? Ahora, si te piden hallar la monotonía, ya sabes cómo hacer, ¿no? Ubicas tus puntos críticos en la recta numérica y analizas, ¿no? Das valores, ¿no? Lo evalúas en la función derivada y vas a ver si es positivo o negativo. Entonces, eso viene a ser mi regla de correspondencia para esa función, que cumple las condiciones donde x en 1 se da su valor mínimo local y en x igual a 3 se da su máximo local. Y observando el gráfico también veo que no tiene valores extremos globales. Quiere decir que no tiene ni máximo ni mínimo global. Porque esto va hacia el más infinito y esto va hacia el menos infinito. Esa es la solución para el ejercicio 5. Pasamos al ejercicio 6. A ver el ejercicio 6. Dice, establecer las aproximaciones lineales para cada función, donde x es suficientemente próximo a x sub 0. Del ejercicio 6 vamos a resolver dos de ellos, el A y la letra D. ¿Sí? Con respecto al A. No, pero para eso vamos a recordar la aproximación lineal. A ver, teoría. F de x se aproxima, pero la aproximación lineal, que viene a ser f en x sub 0 más la derivada de mi función, pero igualada en x sub 0 por x menos x sub 0. Esto es la aproximación lineal. En otras palabras, es el polinomio de Taylor de grado 1. ¿Sí? Entonces, para eso yo necesito encontrar la derivada, ¿no? Entonces, aquí, la derivada de mi función para el ejercicio A. La derivada de mi función. Ya, mi función para el ejercicio A es x a la 1/3. Su derivada
es igual a 1/3 de x menos 2/3. Acuérdense que el exponente disminuye en una unidad. Y lo voy a evaluar en x sub 0, pero mi x sub 0 para mi ejercicio es 1. Lo voy a evaluar en 1 entonces. Sería 1/3. También tengo que evaluar ese 1 en la función original, o sea, en f. F en 1, que es igual, también es. Ya teniendo los valores f en 1 y la derivada de la función en 1, entonces reemplazo, ¿no? F de x, por acá, f de x se aproxima a f en 1 más la derivada de mi función en 1. A ver, un ratito. Sería la derivada de mi función en 1 por x menos 1. Esta es mi aproximación lineal alrededor de x sub 0 igual a 1. Entonces, f de x se aproxima, f en 1 ya tengo su resultado, viene a ser 1. Más, la derivada también tengo, es 1/3 por x menos 1. Entonces resolviendo, acá sale 1 más x tercios menos 1/3. Esto es 2/3 más x tercios. Entonces tu función se aproxima a la función de 2/3 más x tercios. Ese es el resultado para el ejercicio 6A. Para el ejercicio 6D. A ver, para el ejercicio 6D. No lo vamos a hacer por aquí nada más, ¿bien? Un espacio por acá vamos a hacer. Para el ejercicio B. ¿Quién es mi función? Mi función viene a ser raíz de x más logaritmo de x. Voy a derivar mi función y la derivada de la raíz de x sería 1/2 raíz de x. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Y lo voy a evaluar en x sub 0, que para mi ejercicio es 1. En 1, aquí va a ser igual, sería 1/2 más 1 es igual a 3/2. Y también debo evaluarlo en mi función original. F en 1 sería raíz de 1 es 1, más logaritmo de 1 que es 0. Entonces la suma sería 1. Entonces uso mi fórmula. Mi función f de x se aproxima a f en 1 más la derivada en 1 por x menos 1. F en 1 para mí es 3/2. La derivada no, f en 1 es 1. 1, su derivada es 3/2 por x menos 1. Acá sería 1 más 3/2 de x menos 3/2. Entonces, f de x se aproxima a menos 1/2 más 3/2 de x. Eso sería el resultado. Aquí hay un error. Acá no es 2/3, es 3/2. Esta sería la respuesta. Esa es la solución para el ejercicio 6. Ahora para el ejercicio 7. Vamos a resolver el segundo nada más, ¿ya? El 7, este ejercicio. Dice, sean A y B constantes arbitrarias, dice, no nulas. Resolver el problema de optimización.
me están pidiendo maximizar o minimizar la función ax al cuadrado más b. Pero en el intervalo de 1 a 2. A ver, en otra palabra me está pidiendo dónde se da el máximo y dónde se da el mínimo. Entonces mi función, ¿quién es mi función? Mi función viene a ser ax al cuadrado más b. Esa viene a ser mi función. Debo analizar dónde se da el máximo y dónde se da el mínimo. Pero ya me están dando su dominio de esta función. Se me están pidiendo maximizar o minimizar esta función sujeto a x que pertenece a este intervalo. Entonces yo para eso primero tengo que hallar sus puntos críticos de esta función. Entonces lo voy a derivar y lo igualo a 0 para hallar los puntos críticos. La derivada de esa función sería 2ax igual a 0. Y la derivada de b es 0. Acá aquí implica que x es igual a 0. A dice que son constantes arbitrarias no nulas, quiere decir que A y B son diferentes de 0. Entonces el único punto crítico que encontrar es x igual a 0. ¿Sí? Una vez encontré el punto crítico, lo voy a evaluar en el punto crítico para saber dónde se da el máximo y dónde se da el mínimo. F en 0. Y también voy a evaluar en los extremos de mi intervalo. F en 1 y F en 2. F en 0 aquí va a ser igual. Es B. F en 1 es A más B. F en 2 es 4A más B. ¿Está bien? Ahora, chicos, ¿todos de acuerdo hasta ahí? F en 0 es B, F en 1 es A más B, F en 2 es 4A más B. ¿Qué pasa si A es negativo? A ver. Como esta es una cuadrática, si A es negativo, no, primero si A es positivo. ¿Qué pasa si A es positivo? Es una parábola que se abre hacia arriba. ¿Sí? Puede ser así, ¿no? Y esto sería mi B. Ya observando el gráfico. F en 1. Estamos en el caso en que A es positivo. F en 1. F1 debe estar por acá. Por acá debe estar F1. Cuando X es 0 es B. Por acá debe estar 1. Por acá debe ser F1. Y por acá debe estar 2. Acá por acá debe estar 2.
f en 2. ¿no? Entonces, observen, solo debes graficar tu función en este intervalo de 1 a 2 nada más. De 1 a 2 sería este pedacito. ¿Dónde se da el mínimo? El mínimo se da en 1 y el máximo se da en 2. Cuando hemos hallado el punto crítico, me salió que x es igual a 0, pero este punto crítico no pertenece al intervalo de 1 a 2, no se considera entonces. Esto no va, no se considera, porque ese punto crítico no pertenece a ese intervalo. Entonces, este sería el mínimo, y este sería el valor máximo. El valor mínimo es a más b y el valor máximo es 4a más b. Pero ¿en qué valor se da el valor mínimo? Cuando x es igual a 1. Y el valor máximo se da cuando x es igual a 2. ¿Sí? Eso hemos analizado cuando a es positivo. Pero ¿qué pasa ahora cuando a es negativo? ¿Cómo sería el gráfico de tu parábola? A ver. El gráfico de la parábola, ¿cómo sería? Hacia abajo, ¿verdad? Puede ser así. Otra vez. Ya, tu parábola se abre hacia abajo. Va a ser así. Entonces, cuando x es 0, es b acá, ¿no? Cuando x es 1, por acá está el 0, por acá está el 1 y por acá está el 2. Por acá. Entonces aquí. Este debe ser f en 1, por acá. Este debe ser f2. Entonces en el caso cuando a es negativo, tu parábola se abre hacia abajo. Pero ahora el valor máximo, ¿dónde se encuentra? F en 1. Ahora el valor máximo se va a dar en F1, que va a ser igual a más B. Se va a dar el valor máximo. Lo contrario, en F en 2, que es 4A más B, se va a dar el mínimo. Pero yo debo graficar solamente en su dominio, que viene a ser de 1 a 2. El gráfico viene a ser esta parte, ¿no? Este pedacito no me viene a ser gráfico. Donde observando el gráfico, el máximo se da cuando x es igual a 1 y el mínimo se da cuando x es igual a 2. O sea, tienen que analizar por casos, ¿ya? Cuando a es positivo y cuando a es negativo. Esa sería la solución para el ejercicio 7. Entonces pasamos al ejercicio 8. A ver el ejercicio 8. Vamos a resolver solamente la segunda parte también. Este ejercicio. Antes de pasar este ejercicio, hay un teorema de Ballestras, creo, que dice que si te dan una función y esa función es continua en un intervalo cerrado, ¿qué se cumple? Dice que tu función posee máximo y mínimo global. Y eso es cierto, ¿no? Observando el gráfico. En esta región nomás, ¿quién es el máximo y mínimo? El máximo se da en 2 y el mínimo se da en 1. Y esos son máximos y mínimos globales. Igualito acá. Este es el máximo global y este es el mínimo global. ¿Sí? Es un teorema. Entonces, eso se cumple solamente en un intervalo cerrado y que tu función sea continua. Entonces, ese teorema vamos a aplicar para el ejercicio 8. Ejercicio 8. Mi función
es igual a x al cubo menos 6x. Y esta es una función continua, ¿no? Toda función polinomial es continua en todos los reales. En particular es continua en el intervalo de 1 a 2. Entonces sí está cumpliendo con el teorema de Ballestras. Entonces, acá vamos a poner mejor. F es continua en el intervalo de 1 a 2. Y el intervalo de 1 a 2 es cerrado y acotado. ¿No? Eso dice el teorema de Ballestras. Si es cerrado y acotado, entonces quiere decir que es compacto. Entonces, por el teorema de Ballestras, decimos que F posee máximo y mínimo global. Máximo y mínimo global. ¿No? Eso dice el teorema de Ballestras. Está en sus notas del profesor. Lo ha colgado en Paideia. ¿Sí? Entonces, ese teorema ya me garantiza que esta función tiene un máximo y un mínimo global. ¿Quién es? Eso es lo que vamos a tener que hallarlo, ¿no? Entonces, para eso yo necesito encontrar primero los puntos críticos. Encontrando los puntos críticos. A ver. Encontrando los puntos críticos. Es derivar la función y lo igualo a 0, ¿no? Entonces, la derivada de la función sería 3x al cuadrado menos 6 igual a 0. X al cuadrado es igual a 2. X es igual a más menos raíz de 2. ¿Sí? Y justamente esos valores, una de ellas, solamente una de ellas, porque el otro no pertenece. X igual a raíz de 2 pertenece al intervalo de 1 a 2. X igual a menos raíz de 2 no pertenece a ese intervalo. Entonces quiere decir que solamente hay un único punto crítico, que viene a ser X igual a raíz de 2. Esto se descarta. Este sería el único punto crítico, X igual a raíz de 2. ¿Sí? Ya una vez encontrados los puntos críticos, lo voy a evaluar en mi función para saber quién es el valor máximo y el valor mínimo. F en raíz de 2 y también lo voy a evaluar en los extremos del intervalo, en 1 y en 2. A ver, evaluando. Acá sería raíz de 2 al cubo menos 6 raíz de 2. El otro sería 1 menos 6. 1 menos 6 sería menos 5. Y el otro sería 8 menos 12. Menos 4. A ver, ¿quién es el valor máximo y quién es el valor mínimo? A ver. ¿Quién es el valor máximo? ¿Y quién es el valor mínimo? El máximo, valor máximo, es menos 4. Y el valor mínimo se da en raíz de 2. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde se da el máximo global? El máximo global se da cuando x es igual a 2. Y el mínimo global se da cuando x es igual a raíz de 2. Entonces ya se han encontrado ya los valores extremos. Entonces el teorema te dice que ese problema de optimización sí posee máximo y mínimo global. Eso te garantiza el teorema. Más no te dice quién es. Tú tienes que resolver eso. ¿Cómo encuentro? Primero hallo mis puntos críticos. Tengo que observar si los puntos críticos encontrados pertenecen a ese intervalo. Si veo que no pertenece a una de ellas, se descartan. Una vez encontrado, lo evalúo en mi función para ver quién es el valor mínimo y el valor máximo. Bueno, eso es todo respecto a la solución de la lista del
la lista de la práctica dirigida 6, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan? Comenten por el chat o usen su audio. Aquí les muestro el pequeño gráfico de esa función. Ahí está, miren. Este gráfico está de 1 a 2. Es la gráfica de x al cubo menos 6x, pero en su respectivo dominio, solamente de 1 a 2. ¿Dónde se da el máximo global? El máximo global se da cuando x es igual a 2. ¿Y quién es ese valor? Es menos 4. Ahí está. El valor mínimo se da justamente acá, cuando x es igual a raíz de 2. Por aquí de esta raíz de 2. Su valor viene a ser raíz de 2 al cubo menos 6 por raíz de 2. Su valor mínimo. ¿Sí? Sí está cumpliendo con el gráfico y también con lo que hemos calculado, ¿no? Ese sería el resultado, chicos.